¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a La Voz del Residente en Otorrinolaringología. Les agradecemos mucho su presencia y que nos estén acompañando esta noche con este excelente doctor, a quien estaré presentando un poquito más adelante. Pero antes me gustaría recordarles, si es primera vez que está con nosotros, comentarles en qué consiste la dinámica. Verán, tenemos un doctor invitado quien está realizando una exposición de alrededor de 25 a 30 minutos. Generalmente, terminando la exposición, tenemos comentarios de un doctor mentor que nos acompaña. Por desgracia, nuestro doctor esta noche no nos pudo acompañar, perdón, por una cuestión de cirugía, ya entenderán ustedes. Así que esta vez solamente tendremos la voz de nuestro residente. Terminando la exposición de nuestro doctor, podemos pasar a una sección de preguntas en caso de que existan, porque les recuerdo que nos están viendo de dos maneras diferentes. Nos pueden ver por medio de Zoom, y si usted nos está viendo de esa manera y quiere preguntar, comentar o por favor felicitar, que a mí me encanta que mis doctores se chiven, hay que hacerlo en la parte del chat o de preguntas y respuestas. O si usted nos está viendo por Facebook, hay que hacerlo en la parte de comentarios, porque les recuerdo que estamos en vivo por la página de Yo Soy Médico 17. O si solamente quiere poner un me gusta o un me encanta, también se entiende y son súper bienvenidos. Vamos a terminar el webinario con conclusiones o consejos de nuestro doctor. Les recuerdo que nos encuentran en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente y en Facebook como Medical Legal Center. Tenemos diferentes secciones para ustedes a lo largo de la semana. En La Voz de Residente estamos de lunes a viernes y los lunes y los miércoles también transmitimos la teoría del caso los lunes y masterclass los miércoles para que usted decida qué es lo que quiere aprender esta noche. Pero yo no le voy a quitar más tiempo a quien van a escuchar hoy. Él es actualmente residente de otorrinolaringología del Centro Médico de Occidente, egresado como médico cirujano de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con excelencia académica, el doctor Óscar Martínez Aguirre. Buenas noches, doctor Óscar, ¿sí me escucha claramente? Sí, buenas noches. Los escucho bien. ¿Ustedes a mí? Sí, doctor, se escucha muy bien. Entonces, le dejo con el mejor público, que son los residentes de otorrinolaringología. Si gusta, ya puede empezar con su exposición. Gracias, gracias. Buenas noches. Pues en lo que compartimos la pantalla, quisiera agradecer primero, antes que nada, a todos por su asistencia y por la invitación. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Déjenme compartir la pantalla. Ustedes me dicen si ya se ve. ¿Ya se ve en pantalla? Creo que no escucho a la licenciada. ¿Se ve mi pantalla? Perdón, doctor. Estaba silenciada. Sí, ahí yo ya le estoy viendo. No sé si en el público ven alguna diferencia, pero yo sí le estoy viendo. Bueno, igual cualquier cosa durante la plática me pueden interrumpir sin ningún problema. Vamos a estar platicando pues entre amigos y entre médicos de un tema muy importante que es la mucormicosis rinoorbitaria. Voy a hablar específicamente de nuestra experiencia en centro médico porque seguramente ya en otras charlas ya han tocado el tema, han revisado o todo el mundo ha leído lo que nos dedicamos a esto de la mucormicosis. Entonces, para hacer un poquito más interesante, vamos a hablar de nuestra experiencia, que seguramente al igual que muchas otras sedes, hemos tenido muchos casos que quisiéramos compartir. En el último año, sobre todo, nosotros hemos tenido 14 casos confirmados de mucormicosis. Entonces vamos a hablar de cómo les fue a nuestros pacientes, qué manejo les dimos, cuál fue su presentación clínica, si les parece. Y como ya me presentaron, soy el doctor Óscar Martínez, residente de segundo año, y nuestra sede es precisamente el Centro Médico Nacional de Occidente, que se encuentra en la ciudad de Guadalajara. Para todos los que nos escuchan, es un área de especialidades médicas. Esta es la torre de especialidades, mis compañeros de segundo año. La verdad es que es un equipo mucho mayor, pero no cabrían en la foto. Y es un hospital muy completo con muchas especialidades, como al igual en muchos de sus centros. Entonces, al hablar de mucormicosis rinoorbitaria, podemos, a manera de introducción, decir que es un tipo de sinusitis fúngica invasiva. Podemos hablar también de otro tipo de agentes, que en este caso no son los mucorales o los rizopus. Cuando decimos que es una sinusitis fúngica invasiva, puede ser otro patógeno, pero ahorita nos vamos a enfocar específicamente a la mucormicosis. Y es que es importante hablar de ella porque se ha visto últimamente, como seguramente lo habrán notado ustedes también,
que se ha vuelto más prevalente en esta época de COVID. Y bueno, nos preguntaremos por qué hay estudios en los que se ha demostrado la asociación, sobre todo de corticoides, que se ha abusado en esta pandemia, y con la inmunosupresión y con la patogenicidad de esta enfermedad de la que ahorita vamos a hablar. Es una enfermedad potencialmente letal y aunque se puede presentar en pacientes incomórbidos, que es la minoría, la mayoría, como ya lo dijimos, están inmunocomprometidos. Hablando un poquito a manera de repaso, nada más, yo sé que ustedes ya han leído mucho sobre mucormicosis. El patógeno obviamente es un hongo que pertenece a la clase de Zygomycetos. Dentro del orden, hablamos del orden de los mucorales y existen varios géneros. Los más prevalentes o los más importantes es Rhizopus y Mucor. Hemos tenido nosotros de los dos. Se ha visto que Rhizopus oryzae es el más mortal, el más letal. Dentro de las características del hongo, aquí podemos ver en esta imagen la diferencia. No sé si se ve en mi cursor, pero aquí podemos ver a su mano izquierda las características de Mucor sp y de Rhizopus sp, dos géneros diferentes que histológicamente o microbiológicamente tienen diferencias. Vamos a ver, por ejemplo, que en los factores de riesgo más importantes para desarrollar una mucormicosis se encuentra la diabetes descompensada, específicamente pacientes con descontrol importante glucémico, que tienen cetoacidosis diabética o que tienen estados hiperosmolares, es lo más común que hemos visto. También hay otros tipos de inmunosupresión, como específicamente la desnutrición, la enfermedad hematológica que cursan con neutropenia severa, sobrecarga de hierro, con o sin tratamiento, la dosis elevada de corticosteroides, que es lo que les estaba platicando al inicio, y que tiene mucho que ver con el COVID-19, porque se ha abusado, como ustedes sabrán, de los corticosteroides, que al final de cuentas inmunodeprimen, o que son oportunidad para patógenos como este tipo. Las drogas intravenosas, y bueno, la sobrecarga de hierro tiene que ver también porque dentro de la patogenia o de la fisiopatología de la enfermedad, el hierro estimula el crecimiento de los hongos y conduce a la invasión tisular. Y dentro de la acidosis metabólica, por ejemplo, que se da en pacientes con cetoacidosis diabética, el alto contenido de glucosa y el ácido láctico favorece el crecimiento de estos hongos y hace que prospere esta enfermedad. Creo que se trabó aquí mi computadora. Ya. Como ustedes saben, existen varias presentaciones de la mucormicosis. Nosotros como otorrinos vamos a hablar de la rinorbitaria, que también incluye el servicio de oftalmología o este aparato, pero hay que saber o recordar que existen varias formas de mucormicosis, como es la cutánea, la gastrointestinal, rinoórbito-cerebral, que es la que nos compete hablar el día de hoy, pulmonar y diseminada. Y bueno, lo más importante que tenemos que recordar en la patogenia de la mucormicosis es que este hongo causa angioinvasión y causa a su vez infarto y necrosis. Es decir, el hongo invade las paredes de los vasos sanguíneos y dentro de esto puede embolizar a vasos distales, como es la carótida interna, y a través de los vasos oftálmicos, de las venas oftálmicas, llegar al seno cavernoso y causar un infarto cerebral. Esto no en todos los casos sucede, pero tenemos que saber que esa es la principal vía de diseminación del hongo, pero lo que sí localmente, aunque no se disemina al cerebro o a órbita, por ejemplo, que si se inhala y empieza a nivel rinoorbitario, va a causar infarto y necrosis del tejido. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y que de hecho es una clave para el diagnóstico histopatológico, la angioinvasión precisamente demostrada. Dentro de las manifestaciones clínicas podemos hablar de muchos tipos de manifestaciones, pero las más importantes o las clásicas de mucormicosis rinorbitaria son necrosis de paladar, de cavidad nasal, de la cara, pero no necesariamente llegan en estos estadios los pacientes. Hay que saber identificar los estadios clínicos tempranos, alteraciones en la sensibilidad, por ejemplo, de la mucosa nasal, de la cara, hipoestesias,
no necesariamente ver las escalas clásicas o muy típicas de la mucormicosis, porque es mucho más fácil el diagnóstico, pero ya está más avanzada la enfermedad. Dentro de las manifestaciones visuales tenemos la proptosis, disminución de la agudeza visual, limitación de los movimientos. Es muy variable, puede ser incluso nada más una visión borrosa hasta totalmente congelado el ojo, como en muchos de los casos desafortunadamente hemos visto en nuestro hospital. Lo que ya les decía, la alteración de la sensibilidad, en general de los pares craneales, puede haber alteración del trigémino, del séptimo par craneal, como es una parálisis facial. Hemos tenido un paciente que debutó precisamente, perdón, con parálisis facial. Y bueno, la alteración del estado de alerta ya nos habla, pues si bien puede ser de la misma condición de acidosis diabética, pero muy probablemente ya haya invasión al sistema nervioso central. Esas imágenes, por ejemplo, son de nuestro servicio, excepto la izquierda inferior. Este es un clásico ejemplo de proptosis y de involucro orbitario. Pero vean, por ejemplo, en la imagen superior, cómo hay una necrosis en paladar duro de nuestro paciente, ya de un estadio avanzado, y que pues es mucho más evidente el diagnóstico, ¿no? Un paciente inmunodeprimido, con diabetes, que tenemos estas lesiones, o incluso la inferior derecha, donde a la endoscopia nasal se ven estos micelios ya muy característicos. De hecho, es impresionante esta imagen de hongo, como ya es evidente el diagnóstico, ¿no? Pero hay que llegar a estadios más tempranos. Desafortunadamente los pacientes muchas veces llegan ya en un cuadro muy avanzado, sin atención médica, pero lo más importante es aquellos pacientes que sí acuden con manifestaciones clínicas tempranas, atención médica primaria, y donde no es sospechada esta enfermedad. Ahí tenemos que poner un poquito más de atención en pacientes que, si bien no tienen los datos clásicos de mucormicosis, sí tienen alteración ya en la sensibilidad o tienen criterios clínicos de sinusitis, pero como es un paciente inmunodeprimido, tenemos que sospecharlo y tenemos que referenciarlo oportunamente, que de esto depende mucho el pronóstico, como ahorita vamos a hablar de nuestros pacientes. Un tratamiento oportuno, temprano, incluso quirúrgico, de lo que ahorita vamos a hablar, es vital. Y bueno, al hacer el diagnóstico es importantísima la clínica, pero también, ya que encontramos hallazgos, a la endoscopía, que también es fundamental hacer una endoscopía, en nuestro caso una rinoendoscopía directa, y ver los cambios de la mucosa, de los cornetes, cambios de palidez específicamente. No tiene que haber forzosamente necrosis. Entonces, donde vemos ya cambios en la mucosa o en las estructuras nasales que a nosotros nos corresponde, hay que tomar una biopsia o para mandarlo a un examen directo, que es lo que nosotros conocemos como impronta. Ya los microbiólogos, los micólogos o los que se dedican a estudiar esto tienen tinciones especiales con KOH, pero lo importante es identificar estructuras de la mucormicosis, como son las hifas, por ejemplo, de este hongo. Son normalmente aceptadas, son gruesas, en ángulo recto. Esto se ve directamente en un examen en fresco al microscopio y tarda 15 minutos en primero identificar esas estructuras. Que también es cierto que si no encontramos estas estructuras en un examen directo al microscopio, no descarta la enfermedad. Si nosotros tenemos clínica sugestiva de mucormicosis, tenemos que abordarlo como tal. Si tenemos un paciente inmunodeprimido, diabético, con cetoacidosis, cambios en la rinoendoscopía, incluso ya necrosis, tomamos una muestra y no sale nada, no podemos descartar la enfermedad. Igual esa muestra se envía a cultivo, que tarda en crecer unos días, y normalmente puede crecer rápido, pero tenemos que seguirlo abordando ante la sospecha clínica como micormicosis, y lo vamos a demostrar si nuestra sospecha continúa y es alta mediante un estudio histopatológico. Una vez que lo ingresemos a cirugía y tomemos una mejor muestra y veamos con mayor transparencia o mejor visión endoscópica ya en quirófano, podemos identificar algunas áreas de necrosis o de isquemia, tomar de ahí muestra, y muy probablemente ya encontraremos en el histopatológico definitivo, confirmando nuestra sospecha.
Entonces es un combinación de la clínica con los exámenes de laboratorio. ¿Y por qué no puse aquí estudios de imagen? Es importante mencionarlos aparte porque son estudios muy importantes para valorar la extensión de la enfermedad. No nos hacen diagnóstico. Realmente cuando tomamos una tomografía, por ejemplo, que es lo que más solicitamos a nuestros pacientes, vemos el involucro de los senos paranasales que están afectados, pero no podemos decir, ah, sí es un hongo. Hay características, pero tenemos que ver la extensión o qué está involucrado ante nuestra sospecha clínica que ya hicimos, los hallazgos endoscópicos, toda la clínica de la que ya hemos estado hablando. Tomamos una tomografía y vemos los senos que están involucrados. Si hay afectación de la órbita, de los músculos extraorbitarios o incluso del seno cavernoso, ya mediante una resonancia, es muy importante para planear el abordaje quirúrgico, ver qué vamos a limpiar, qué vamos a funcionalizar en nuestra cirugía endoscópica, en nuestro caso de senos paranasales, pero no nos hacen el diagnóstico. Bueno, el tratamiento es una serie de pasos importantes en el diagnóstico de mucormicosis. El control de los comórbidos o los factores precipitantes es fundamental y muchas veces no le tomamos importancia. Un paciente con diabetes que llega con sospecha clínica, y pongo diabetes porque ahorita vamos a ver en nuestros casos es el más común, hay otros factores de riesgo, pero el control de esta enfermedad, de la glicemia específicamente, es muy importante porque son factores predisponentes o precipitantes para la mucormicosis. Lo más común, por ejemplo, es que nos lleguen personas, pacientes con cetoacidosis diabética. Hay que corregir inmediatamente la cetoacidosis diabética para evitar la progresión de la enfermedad. Ese es un pilar muy importante y nos apoyamos de otras especialidades médicas como endocrinología, medicina interna, que nos ayudan con esta parte fundamental. La cirugía nos corresponde a nosotros y es importante hacerla lo más pronto posible y si el paciente está en condiciones, obviamente, de pasar a quirófano. ¿Qué se pretende con la cirugía? Debridar todo el tejido necrótico, como vemos en estas imágenes endoscópicas nasales. Vean cómo está extendida la necrosis. Entonces hay que debridar todo y tomar muestras, como les comentaba antes, para mandar al histopatológico definitivo. Entonces, entre más pronto se opere, se ha visto, tiene mejor pronóstico nuestros pacientes. Y el otro pilar muy importante en el tratamiento es la anfotericina B. Este antifúngico intravenoso es muy potente contra este hongo. Es importantísimo iniciarlo en las primeras horas que tenemos un paciente con sospecha. Nos apoya mucho el servicio de infectología en nuestro caso, porque hay que manejar cuidadosamente este medicamento, porque suele haber efectos secundarios importantes como lesión renal, que ahorita vamos a hablar de ella en nuestros pacientes, pero es importante para el pronóstico y para que le vaya bien a nuestro paciente iniciarlo ante la sospecha clínica. No necesitamos tener un diagnóstico en microbiológico, por ejemplo, o microscópico directo positivo para empezar el diagnóstico, la enfotericina si ya tenemos la sospecha diagnóstica. Entonces es muy importante. Y como lo comentaba hace un momento que les he estado mencionando, que nos apoyamos de ciertos servicios, esta enfermedad, al ser muy letal y ser muy importante, requiere un manejo multidisciplinario. Afortunadamente, en la torre de especialidades, pues tenemos muchos servicios médicos y quirúrgicos que nos apoyamos para tratar de forma integral a estos pacientes. Es muy difícil que estos pacientes sean manejados en segundo nivel. Entonces, hay que referenciarlos oportunamente para ser manejados por oftalmología, porque van a ver ahorita nuestros pacientes que les traigo ahorita a presentar, en la mayoría tiene involucro ya orbitario, entonces requiere una valoración oftalmológica, una valoración por endocrinología para su comórbido, para su alteración en su glicemia, por ejemplo. Infectología nos apoya con el manejo del antifúngico. Son Doctor varios Oscar, servicios. Sí. discúlpeme por interrumpirlo. Ahorita me mandaron dos mensajes de que la pantalla se ve pequeña. Yo sí la estoy viendo normal. ¿Sería tan amable de dejar de compartir pantalla y volverla a poner? Sí, claro que sí. Sí, por favor, si las personas del público es tan amable de confirmarme que sí se ve bien la pantalla, porque llevo dos mensajes que me dicen que la están viendo en chiquito. A ver, ahí la estoy compartiendo otra Yo, vez.
Ok, yo la veo bien. Entonces, igual si ahorita me vuelven a decir algo, le comento. Muy Ok, bien. Sí, gracias. ya se ve bien. Muchas ¿Sí? gracias, doctor. Perfecto. Gracias. Cualquier cosa me dicen. De hecho, si alguien quiere comentar durante la plática, también es bienvenido porque les digo, no solo nos involucra a los otorrinos laringólogos, de hecho, varias especialidades están involucradas desde el médico general, desde el primer contacto. Es muy importante sospecharlo, como ya les había comentado. A Muy ver, bien, bueno, doctor. Muchas gracias. aquí no quiere cambiar. A ver. Ya. Bueno, ahora sí, si no hay preguntas de una mini revisión de la enfermedad, que como les dije va a ser muy breve porque ya esto pues está plasmado en los libros, en los artículos, pero lo importante es compartir la experiencia que hemos tenido en nuestro centro médico, que como ya les comenté es un hospital de tercer nivel y nos hemos dado la tarea de estudiar en este último año precisamente pandémico y que ha ido aumentando en frecuencia esta enfermedad en documentar a nuestros pacientes. Si tenemos 14 pacientes de los que les quiero hablar en un periodo de un año, 9 fueron o son hombres, 5 mujeres. La edad mínima de presentación fue de 22 años. Podrán decir por qué tan joven. Esta paciente tenía como factor predisponente diabetes mellitus tipo 1 y la máxima de 69 años y con una edad media de 52 años, que es lo reportado en la literatura normalmente. La comorbilidad otra vez más prevalente fue la diabetes mellitus. En nuestros pacientes, un 92% de ellos tenía diabetes mellitus y algunos cetoacidosis diabética. La totalidad de la población tenía una tomografía simple, como les digo, como parte del abordaje o de la planeación quirúrgica, donde se evidenció una enfermedad unilateral en el 35% de los casos del lado derecho, del lado izquierdo con una mayoría, con un 57.14%, y bilateral fue en la minoría de los casos. Y es importante mencionar que si se encuentra afectados ambos senos paranasales, o sea, de forma bilateral, tienen un pronóstico peor. Y no hay explicación para que sea del lado izquierdo más común en este momento, pero así fue en nuestros pacientes. El seno paranasal más involucrado fue el seno etmoidal en un 92% de los casos, seguido del seno maxilar en un 85% de los casos. Como les dije, la cirugía es fundamental en el tratamiento. El 100% de nuestros pacientes fueron intervenidos a una cirugía funcional de senos paranasales para debridar y limpiar estas cavidades. Y también un 85% de nuestros pacientes fueron abordados quirúrgicamente por el servicio de oftalmología por invasión orbitaria, ya sea en la mayoría de los casos, desafortunadamente, exanteración, porque desafortunadamente estaba ya perdida la agudeza visual, estaba prácticamente congelado su ojo, y en otros casos simplemente hicieron drenaje de absceso o tomaron biopsia, pero en la mayoría de los casos sí realizaron exanteración de nuestros pacientes. El 100% de nuestros pacientes resultó positivo a mucorales, específicamente este género del que les hablaba. Esto en la histopatología, el reporte de patología nos reportó angioinvasión y características de este patógeno. Algunas improntas, como les mencionaba, salieron negativas y no por esto no tuvieron la enfermedad nuestros pacientes. Entonces, cuidado con las improntas. 92% de nuestros pacientes recibieron anfotericina en una dosis acumulada de 1045 miligramos, dosis máxima 3800 y dosis mínima de 100 miligramos. Esto es una cuestión muy importante que causa polémica porque no hay un informe que te diga cuánto es la dosis máxima o la dosis que tienes que utilizar en los pacientes con mucormicosis de anfotericina. Es muy individualizado, nosotros lo hacemos, y sí lo mencionan algunos artículos, de acuerdo a la evolución clínica de los pacientes. Hacemos una revisión endoscópica prácticamente diaria después de su cirugía y vemos cómo va avanzando, si se ha detenido la enfermedad, debridamos lo que hay que debridar, con el apoyo de los demás servicios vemos si está en metas ya precisamente de glicemia, de sus comórbidos, y con base a esto decidimos suspender o no y en qué momento la anfotericina, porque como les digo es importante sus efectos secundarios.
El desenlace de la población fue favorable en nuestros 14 pacientes en 64% de ellos, es decir, en 9 pacientes presentaron mejoría o tuvieron remisión de la enfermedad, y la muerte fue secundaria en un paciente por COVID, por ejemplo, y otro paciente por neumonía intrahospitalaria y otros por complicaciones de la misma enfermedad por falla múltiple orgánica. Entonces tenemos un porcentaje en estos 14 pacientes favorable, 64%. La literatura menciona una mortalidad, por ejemplo, en promedio de 60-70% por su letalidad. Depende mucho de en qué estadio clínico pues lo encuentres, pero nuestros pacientes sí venían avanzados, muchos de ellos, o la gran mayoría, con involucro orbitario sobre todo. Y esta es la tabla que resume nuestros pacientes. Vean cómo está determinado el abordaje quirúrgico que hicimos. Todos fueron endoscópicos. En uno de ellos hicimos maxilectomía, en algunos otros orbitotomía inferior, que se encargó del servicio de oftalmología, cantotomía, drenajes del absceso orbitario, y en la mayoría, como pueden ver, exanteración. Todos tuvieron, o la gran mayoría, una pérdida visual importante, y aquí vienen las complicaciones. En 2 de nuestros pacientes desarrollaron enfermedad renal crónica, o más bien aguda, por el uso de la anfotericina. Algunos tenían como comórbidos también enfermedad renal crónica, es importante mencionar, diabetes, hipertensión. Entonces, ahí nos apoyábamos del servicio de nefrología cuando desarrollaban enfermedad renal aguda, secundaria al uso de anfotericina, quienes sugerían en la mayoría de los casos un día no administrar anfotericina, otro día sí, o disminuir la dosis, con buenos resultados. La manera de conclusión de nuestro estudio o de nuestros pacientes es que es una enfermedad realmente agresiva, con una mortalidad significativa, y que es muy difícil de curar porque están inmunodeprimidos. El controlar sus condiciones es muy importante. El inicio temprano de la terapia antifúngica, que se sometieron a cirugía endoscópica también, y debridamiento, se asocia con una menor probabilidad de muerte. Y es fundamental el control precoz y agresivo de la enfermedad. A veces son cirugías mutilantes en algunos casos, y con una rápida reversión del estado de inmunodepresión, cuando sea posible, lo que limita la extensión de la enfermedad. Estas son nuestras conclusiones, y no sé si alguno tenga alguna pregunta, alguna experiencia que quiera compartir de sus hospitales. Muy bien, doctor, muchas felicidades. Hizo una plática muy fluida, de hecho, muy segura. Felicitaciones. Y igual, les comento, si nos están viendo y gustan hacer algún tipo de pregunta para el doctor Oscar, o felicitación, saludo, comentario, lo que ustedes gusten, hay que hacerlo en la parte de comentarios en caso de que nos esté viendo por Facebook, y en el chat de Zoom, ¿sale? Igual, doctor, realmente los que estoy viendo ahorita de ambos lugares son saludos y felicitaciones. Entonces, igual, ajá, se los voy a leer porque me encanta chiviarlos, pero preguntas no hay, ¿sale? Pero le voy a leer los comentarios. Muy bien. Entonces, Miguel Ángel manda saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche. Rubí comenta excelente ponencia. Leticia Márquez comenta excelente ponencia. Zaira, excelente ponencia. José, felicidades, excelente plática. El doctor, perdón, Ulloa manda felicitaciones. César manda excelente presentación, una plática muy fluida. Javier comenta felicidades, doctor, saludos de Campeche. Esmeralda manda saludos de Puebla y dice excelente presentación, una plática muy fluida. Y Gonzalo manda muy buenas noches, que tengan excelente día, muy buena presentación, muy buena clase. Felicidades al doctor. Sigo viendo felicitaciones. Rubí manda debería exponer otro tema. A un anónimo pone también felicidades, perdón por decir anónimo, doctor, pero no tengo su nombre. Así que, doctor, solamente veo felicitaciones. Así que si me regala su conclusión suya y algún tipo de consejo que quiera dar, porque están viendo puros doctores o residentes. Ya tengo una pregunta, no se crea. Lili pregunta, ¿existe algún aumento de casos de mucor por el uso de DEXA en pacientes con DM que cursaron con COVID?
Sí, no se ha documentado, pero precisamente es lo que comentaba, en este año pandémico se han ido incrementando. Siempre hemos tenido casos, pero más aislados, y este año simplemente 14 casos creo que es un buen número, y desafortunadamente asociado al uso de dexametasona, de corticoides en general, que descontrolan su glucosa, por ejemplo, su diabetes de base. Muy bien, doctor. Entonces, esa fue la única pregunta de la doctora Lili y agradece. Rubí manda saludos desde Los Ángeles, California. Así que sería tan amable de regalarme conclusión y consejo para sus compañeros que nos están viendo. Sí, bueno, pues podemos concluir que una enfermedad sumamente agresiva, la mucormicosis rinoorbitaria, que nos compete a todos los médicos, no solamente especialistas o no solamente a nosotros como otorrinos, sospecharla en pacientes inmunodeprimidos, otra vez, todos, si te llega un paciente diabético y tiene parestesias, tiene alteración de la sensibilidad, tú como médico de primer contacto, mándalo a segundo nivel, a tercer nivel para que lo revisen. Puede ser que no sea más, pero podríamos identificar más tempranamente este tipo de pacientes y no cuando ya están muy avanzados o que han invadido otras estructuras y que pues desfavorece su tratamiento. Y pues nada, que sigamos participando con este tipo de pláticas a todos para poder compartir nuestras experiencias de nuestros hospitales, que yo sé que son muchas, y poder dar mejor tratamiento a nuestros pacientes. Doctor, gracias. Una pregunta que ahorita puso el público de María Guadalupe. ¿Cuándo sospechar esta patología? Como les comentaba, pacientes que tengan algún factor de riesgo y que tengan datos clínicos de sinusitis, por ejemplo, alteración de la sensibilidad, ya sea de la mucosa nasal o de la cara, parestesias, alteraciones visuales incipientes, como visión doble, visión borrosa, aunque no tenga todavía la proptosis o el ojo congelado, como los vimos en los casos más avanzados. Estos son los focos rojos que hay que pensar en estos pacientes. Muy bien, doctor, muchas gracias. Por último, le leo dos comentarios. Uno de Jorge que dice, excelente presentación, doctor. Debería pensar en ser maestro. Ah, ha de ser algún amigo. Lucía Ambriz comenta, saludos desde Ciudad de México, excelente ponencia. Doctor, felicidades. La verdad es que sí tuvo una plática muy fluida, se vio muy bien y muy seguro. Felicitaciones. Entonces, muy buena exposición o muy buena clase, como me gusta verla a mí. Le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo. Por desgracia, no nos pudo acompañar nuestro doctor mentor, pero con la seguridad de que usted tuvo de realizar la exposición, creo que esta vez no fue necesaria su presencia esta noche. Así que muchas felicidades, doctor. Concuerdo con ese comentario, tiene mucha fluidez en la plática. Así que le agradezco que se haya tomado este tiempo. Les recuerdo a los doctores que nos están viendo que al final del día este tipo de pláticas se realizan de manera altruista y es con el fin de seguir aprendiendo, de compartir sus conocimientos y sus experiencias para seguir siendo mejores médicos cada día. Así que muchas gracias a los doctores que se acercan con nosotros para realizar este tipo de pláticas. Miguel Figueroa, Amanda, felicidades otra vez. Me gustaría comentarles que si usted es uno de los doctores que nos está viendo y gusta darnos un poquito de su conocimiento y de su experiencia, como lo acaba de hacer el doctor Oscar, nos puede mandar un mensaje por Facebook si se le hace más fácil a La Voz de Residente o a Medical Legal Center, y con mucho gusto le vamos a dar un espacio para que exponga su clase. Tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Tenemos de este lado que está conmigo en dirigiendo y con otro compañero, tenemos otorrinolaringología, cirugía general, oftalmología, traumatología, ginecobstetricia, medicina interna, medicina de urgencias, así que esto hay demasiado espacio para seguir aprendiendo, así que cuando gusten acercarse con nosotros será un honor tener a doctores tan capaces como ustedes. Me gustaría recordarles que si se perdieron un poquito de la plática del doctor Oscar y quieren volver a revivirla, nos encuentran en YouTube como Medical Legal Center. Nos encontrarán ahí en La Voz de Residente y este día 18 van a encontrar la plática del doctor Oscar para que puedan estudiar y revivirla las veces que ustedes gusten y que vean necesarias. Les recuerdo que os encuentran en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente y en Facebook como Medical Legal Center. Ahora me gustaría dirigirme a usted, jefe o jefa de residente, si requiere alguna de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales. Por favor, comuníquese con nosotros al correo electrónico
atención.mlc@gmail.com. Atención, hay que escribirla sin acento, por favor, .mlc@gmail.com, y estará recibiendo de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Por último, comento el comentario de Ivette Sánchez. Felicidades, excelente plática, doctor. Muchas felicitaciones, se le mandaron todos, así que muchas gracias por su tiempo y que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Hasta luego. Saludos.